Hola, buenos días a todos. Ahora vamos a estudiar el enfoque clásico de la administración. En el enfoque clásico de la administración, aproximadamente en el siglo XX, surgen dos ingenieros que desarrollan los principios de la administración. Uno de ellos era americano, que era Frederick Wilson Taylor, y desarrolla la llamada Escuela de la Administración Científica con el objetivo de aumentar la eficiencia de la industria a través de la racionalización del trabajo operacional. Por otro lado, surge la teoría del ingeniero Henry Fayol, que era europeo y desarrolla la llamada teoría clásica, que la aplica los principios a la administración con base científica. El enfoque clásico de la administración dice que menciona a Taylor, que crea la administración científica y estaba basado en las tareas, a diferencia de Fayol, que crea la teoría clásica, pero esta está enfocada a la estructura organizacional de la empresa. La administración científica o escuela de Taylor menciona que la administración científica surge en respuesta al crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas y a la necesidad de aumentar la competitividad o la competencia y la eficiencia de la organización provocadas por la revolución industrial. El instrumento conceptual que utiliza la administración científica de Taylor consiste en la aplicación del método científico al estudio de la administración y en particular a las tareas del obrero. La organización y la administración menciona que este autor dice que está basado en el estudio científico, menciona que la improvisación debe ceder o debe de dar un lugar a la planificación. ¿Qué es lo que dice Taylor? Dice que todas las operaciones o todas las tareas se debe planificar y no se debe de hacer de forma empírica o no se debe hacer de forma improvisada, ¿no? Bueno, la administración científica de Taylor basa su teoría en 5 parámetros importantes en la que vamos a analizar cada una de ellas. Vamos a partir primeramente con el desarrollo de una verdadera ciencia. No nos olvidemos que Taylor basa su teoría en el método científico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que la administración científica busca incrementar la productividad mediante la aplicación de métodos y técnicas científicas de la ingeniería industrial. Taylor basa su teoría en el control del tiempo y movimiento de las empresas industriales, donde dividió y cronometró las actividades de los obreros. Tarea como consecuencia una especialización máxima y un mejor procedimiento para hacer las cosas, ¿no? Entonces también recordemos que Taylor estaba basada su teoría o estaba enfocada su teoría en las tareas, ¿no? En las tareas de los obreros. Ahora analicemos la selección científica del trabajo. Taylor menciona que se debe reclutar y seleccionar al trabajador con base en cada especialización. De este principio surge la idea de buscar al personal idóneo para el puesto adecuado. Entonces, ¿qué es lo que dice Taylor? Se debe de buscar al personal de forma científica para un determinado cargo. Por otro lado, tenemos la educación y el desarrollo científico del obrero, que supone que para que exista un verdadero trabajo especializado y eficiente, debe capacitarse previamente al trabajador. Entonces, ¿qué quiere decir? Taylor buscaba de cierta manera capacitar a los empleados en sus determinados cargos o en su determinada especialización dentro de la empresa. Por otro lado, también tenemos la cooperación, en la que se menciona como principio supone que el trabajador de la organización se basa en reglas o normas administrativas descubiertas mediante el método científico. Los obreros no pueden ir en contra de la organización, sino al contrario cooperar su aplicación. Entonces, ¿qué quiere decir? Taylor decía que los empleados de la empresa tenían que llegar a cooperarse entre sí para realizar las actividades o tareas dentro de las empresas. También tenemos que analizar los objetivos de Taylor. ¿Cuál era el objetivo de Taylor? El objetivo de Taylor era la eliminación de todo desperdicio de esfuerzo humano, la adaptación de los operarios a las tareas, entrenamiento de los operarios, mayor especialización de las actividades y por último establecer normas de actividades en el trabajo. En esa época también surge otro ingeniero
que en este caso es Frank Hilbert, es quien apoya prácticamente a la teoría de Taylor, que busca también la eficiencia basado en incrementar la productividad tomando en cuenta el tiempo y el movimiento de las operaciones como una técnica administrativa. La administración científica busca la eficiencia mediante la utilización de los recursos disponibles. Es lo que mencionaba Hilbert, que buscaba la eficiencia en relación a la productividad sobre el rendimiento del personal que llegase a tener dentro de las empresas, ¿no? Ahora bien, analicemos la división del trabajo y especializaciones, que lo que mencionaba Taylor para tener un objetivo claro dentro de las empresas. Entonces, en la que Taylor divide al trabajador en 3 puntos importantes. Una, que menciona que un operario desempeña la tarea en su totalidad. ¿Qué quiere decir? Desde el inicio hasta el final, solamente un empleado puede realizar lo que es un producto terminado, a diferencia del otro parámetro que dice varios operarios desempeñan paralelamente parte de las tareas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 2 o 3 personas pueden hacer de forma simultánea las tareas, ¿no? Varios operarios desempeñan en serie parte de las tareas. Esta división de trabajo está enfocado al personal o dependiendo a la actividad productiva que pueda llegar a tener la empresa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que un empleado puede cortar, el otro puede pintar, otro puede barnizar o el otro puede tener lo que es un producto terminado. Entonces eso se refiere a lo que son la división del trabajo en serie. Por otro lado tenemos el diseño de cargo. El diseño de cargo es la manera por el cual un cargo es creado según las funciones específicas del cargo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que dependiendo de las actividades que tenga la empresa se tiene que realizar un diseño de cargo, pero dependiendo también tomando en cuenta también el método científico para la creación de esta. También se toma en cuenta el método científico para la división del trabajo dependiendo de la actividad productiva que pueda tener la empresa. Por otro lado tenemos el incentivo salarial. Taylor y sus seguidores desarrollan los planes de incentivo salarial y de premios de producción. La idea básica era que era la remuneración. Esto estaba basado en el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Taylor decía, si nosotros damos un buen incentivo salarial al personal, ya sea mediante bonos o mediante un sector económico, entonces el empleado podía trabajar más eficientemente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Taylor trataba de incentivar al personal mediante un salario tomando en cuenta la producción de la empresa. Otro punto tenemos que es la estandarización, que busca la eficiencia a través de aplicación de métodos científicos para obtener uniformidad y reducir los costos. Esta estandarización está basado en la supervisión funcional, que quiere decir que los coordinadores de área pueden tomar la decisión en la decisión de los operarios, ya sea el operario A, el operario B, el operario C y el operario D, ¿no? Entonces, los coordinadores prácticamente pueden tener una relación directa con cada uno de los operarios, no sin excepción del cargo. Ahora, analicemos los principios de la administración científica. Taylor basa su teoría en 4 principios fundamentales, una que es el principio de planeamiento, el principio de preparación y el principio de control, y por último el principio de ejecución. El principio de planeamiento busca sustituir la improvisación por la ciencia mediante la planeación de métodos. El principio de preparación busca seleccionar eficientemente a los trabajadores de acuerdo a sus aptitudes y prepararlos de forma científica. El principio de control busca controlar el trabajo para verificar que está siendo ejecutado de una manera correcta. El principio de ejecución busca la responsabilidad para el ejercicio o la ejecución del trabajo. Al igual que estos principios administrativos de Taylor, surgen otros principios de Taylor, ¿no? Pero no son tan conocidas como los 4 principios, pero sirven de apoyo a los principios que este autor menciona. Entre los otros principios de Taylor podemos mencionar el estudiar el trabajo de los operarios, estudiar a cada trabajador, seleccionar científicamente a los trabajadores, especializar y entrenar a los trabajadores, preparar la producción planeada, controlar la ejecución del trabajo, clasificar
de forma práctica a los empleados, y por último tenemos la división del trabajo por actividades, como ya se les había explicado anteriormente, ¿no? Bien, es todo lo que podemos explicar en relación del enfoque clásico de la administración basado a la teoría de nuestro autor Wilson Taylor.